He caído del mismísimo cielo. Pero antes de compartir este video, quiero desearte la mayor de las bendiciones en el nombre de Dios. Y compartir contigo una anécdota que tiene relación con lo que acaba de suceder. ¿Cómo yo expreso matemáticamente que caí del cielo? ¿Cómo yo expreso desde las matemáticas que caí? ¿Cómo yo automáticamente utilizo la palabra caí con respecto a qué? ¿Cuáles fueron mis parámetros? De ahí nace la anécdota que quiero compartir contigo. Hace un tiempo atrás venía caminando y miro hacia la cima del edificio y había un señor en un paracaídas practicando este deporte extremo. Se tira del edificio hacia la superficie, hacia el suelo, y cae en perfectas condiciones. Mientras la gente aplaudía de la hazaña, habían dos abuelitos discutiendo y uno le decía al otro: es que tú estás mal, el tipo cayó 100 metros. No, tú estás mal porque el tipo iba de frente, el tipo venía avanzando 100 metros. Y si tú dices que cayó, entonces cayó menos 100 metros. Es que no, el tipo avanzó, el tipo descendió. Bueno, lo encontré bastante interesante y pensé, ¿cómo podría explicar eventos de esta índole utilizando un lenguaje matemático? Teniendo en cuenta lo que yo ya domino de las matemáticas, podré expresar eventos que denoten avances, retrocesos, derecha, izquierda, arriba, abajo, ascender, descender, ganar o perder. Dinero, por ejemplo. Y me puse a pensar, ustedes hasta el momento se han relacionado y manejan el dominio con el conjunto de los números naturales, que es un conjunto que se creó con la idea de contar, para contar. Es un conjunto infinito que parte desde el menor número, el 1, hasta el infinito, y nace con la idea de sucesor. Es decir, que el término, un término dado, que viene después del 1, se forma a través del término anterior sumado una unidad. Por ejemplo, 2 es 1 más 1, 3 es 2 más 1, 4 es 3 más 1. Por lo tanto, si vemos estas características, el conjunto de los números naturales, que es el que tú dominas, es un conjunto ascendente. Pues si fuera un conjunto ascendente, entonces no podría explicar eventos que denoten descendencia. Desciendo, caigo, bajo, retrocedo, izquierda, porque no cuento con los códigos para expresarlo desde el lenguaje matemático. De ahí nace la necesidad de generar un nuevo conjunto que me otorgue estos códigos para yo poder definir y expresar eventos como el expuesto con un lenguaje matemático correcto y formal. Y ese es el conjunto de los números enteros que se simboliza con una letra Z, Dragon Ball Z. Entonces, el objetivo de hoy es describir, definir y relacionar el conjunto de los números enteros con el mundo real. Para eso debemos estar familiarizados con la idea de números relativos, que son números que representan eventos con sentidos opuestos o sentidos contrarios, más conocidos como los números con signos. Entonces, representan eventos con sentido contrario a través de signos o símbolos. Más y menos. Más para expresiones como subir, adelante, ganancia. Menos, la contraparte, bajar, atrás, pérdida. Y esto nos da un sentido de orientación. Y nos permite ubicarnos de manera plena en el mundo que nos rodea. Oye, carrete en la casa del profe. ¿El profe dónde vive? A 2 casas a la derecha de la escuela. Vive 2 casas detrás de la mía. Vive una casa a la izquierda de la casa de mi abuela, etcétera, etcétera. Bien, por lo tanto, para yo poder representar eventos que tienen este sentido opuesto, tengo la ayuda de estos símbolos, y eso alude a los números relativos. ¿Y eso por qué? Porque lo que me va a otorgar los códigos o estos números van a estar contenidos en el conjunto de los números enteros. Entonces, por ejemplo, 2 casas a la derecha más 2. 2 casas a la izquierda menos 2. Bajé 5 kilos menos 5. Gané 10 pesos más 10.
Teniendo la noción de esta idea, podemos o estamos en condiciones ahora de definir formalmente el conjunto de los números enteros, más conocido como el conjunto de los números positivos, el 0 y los números negativos. Ahora, el conjunto de los números enteros es el conjunto conformado por los números naturales desde el 1 hasta el infinito, el 0 y los números negativos, que se llaman los inversos aditivos. ¿Qué quiere decir inversos aditivos? Responde a la idea de que si tengo un número y lo sumo con su inverso aditivo, que es el mismo número en magnitud, pero la operación inversa de la suma, que es la resta, si yo lo sumo me da 0. En efecto, si yo tengo un número y lo sumo con su inverso aditivo, el resultado es 0. Bien, entonces ahí tenemos definido el conjunto de los números enteros. Ahora la pregunta es, ¿cómo los represento? Ya tenemos la idea de que cuando hablamos de eventos de sentido contrario, manejamos esta notación de número negativo y número positivo. Entonces, ahora, ¿cómo representamos el conjunto de los números enteros? Bueno, los podemos representar gráficamente. ¿Esto qué quiere decir? Que los podemos representar dentro de la recta numérica, o de la recta real. Y esto, ¿cómo lo plasmamos? La importancia de 0 como elemento neutral, como número neutral. De ahí, esto nos va a dar la orientación para generarnos parámetros de medición, por ejemplo, o de registro. Entonces, tengo el 0, los naturales, 1, 2, 3, hasta el más infinito. Y sus inversos, desde el menos 1, menos 2, menos 3, hasta el menos infinito. Así, para efectos de análisis, podemos identificar entre el lado derecho, partiendo desde el 0, como número neutral, el lado derecho de la recta y el lado izquierdo de la recta, o desde el 0 hacia el más infinito, o desde el 0 hacia el menos infinito. Pero quiero detenerme en una idea que me hace revuelo. Si el conjunto de los naturales es un conjunto ascendente, lo tenemos en esta parte derecha de la recta, y digo, perfecto, van ascendiendo, 2 es mayor que 1, desde el 0 hacia la derecha, 3 es mayor que 2, 4 es mayor que 3, y así sucesivamente hasta el más infinito. Si desde el 0 a la derecha tiene un carácter ascendente, perfecto. Como desde el 0 a la izquierda están los inversos aditivos, ¿tendrá un carácter descendente? Es decir, va descendiendo o van descendiendo los números desde el 0 hacia la izquierda, y la respuesta es, en efecto, sí. Pero cabe destacar que lo que estamos mencionando es el carácter descendente. Dicho de esta manera, por ejemplo, podemos decir que mientras un número se encuentre más a la derecha de la tabla,
mayor será el número. Mayor será el número. Y de manera contraria, mientras más hacia la izquierda esté el número, menor será el número. ¿Qué quiere decir esto? Que por ejemplo, si tomo el 0 es mayor que el menos 1. ¿Por qué? Porque el 0 está a la derecha del menos 1. El menos 1 es el mayor número negativo, es el número más grande de los números enteros negativos que están aquí en esta recta. Si el número, mientras más a la izquierda, menor va a ser el número. Es decir, que el menos 25, por ejemplo, que va a estar por aquí, es mayor que el menos 50. O el menos 50 es menor que menos 25. Es decir, que si lo analizamos en la parte negativa, que es del 0 hacia la izquierda, mientras más cerca del 0, mayor es el negativo. Y si lo analizamos desde el 0 hacia la derecha, mientras más lejos del 0, mayor es el número. Por lo tanto, en su totalidad, generalmente, mientras más a la derecha, mayor es el número, y mientras más a la izquierda, menor es el número. 1 es mayor que 0, pero 0 es mayor que menos 1. ¿Por qué? Porque 0 está a la derecha de menos 1 y 1 está a la derecha del 0. Ahora bien, con todos estos datos y toda esta información y esta definición del conjunto de los números enteros, estamos en condiciones de poder expresar por medio de un lenguaje matemático situaciones o eventos que involucren sentido contrario, eventos con sentidos contrarios. Por ejemplo, subí 5 kilogramos. Subí 5 kilogramos. Eso es un más 5. Lo que en el conjunto de los enteros se puede también escribir como 5 solito, sin el más ahí. El negativo no. Bajé 5 kilos. Yo bajé 5 kilos, menos 5. Yo avancé 2 casas. Ahora, avancé 2 casas. 1 y 2, estoy aquí. Yo retrocedí 3 espacios. Desde el 0, 1, 2 y 3, aquí, menos 3. Y así puedo ir representando una serie de eventos. Ahora bien, dijimos que esto también, mientras más a la derecha, era un carácter ascendente. Por lo tanto, se consideran los números mayores que. Entonces yo puedo decir que 2 es mayor que menos 2. ¿Por qué? Porque el 2 está más a la derecha que el menos 2. ¿Con respecto a qué? Con respecto al 0. Pues esto de mayor y menor lo da el carácter descendente o el carácter ascendente, según su ubicación en la recta numérica. Ahora, ¿por qué tomo este ejemplo? Porque de ahí voy a plantear una duda o un cuestionamiento que a ti te va a servir para la segunda parte de este contenido en un segundo video. La situación es la siguiente. Yo tengo una casa que queda justo aquí en el punto 0. ¿Bien? Que queda en el punto 0. Y tengo 2 mejores amigos. Uno que vive 2 casas a mi derecha y otro que vive 2 casas a mi izquierda. Para yo llegar a la casa de mi primer mejor amigo, avancé 1 y 2 espacios, es decir, el espacio de 2 casas. Una casa, 2 casas. Finalmente llegué a su casa. A la derecha. Y para ir donde mi segundo mejor amigo, avancé hacia ese sentido las mismas 2 casas. Una y 2 casas. ¡Wow! Y digo, si avancé 2 casas a la izquierda y avancé 2 casas a la derecha, recorrí lo mismo, la misma distancia. Entonces, ¿por qué el 2 es mayor que el menos 2? ¿Tendrá relación? Esta expresión tendrá relación
con el tamaño, con la magnitud del número. Y ahí eso lo vamos a pensar, porque eso tiene relación con un concepto que se llama, valor absoluto. El valor absoluto de un número. Y ese valor absoluto es el que alude a la distancia o al tamaño de una cantidad numérica. Ahora rebobinemos. A modo de feedback. ¡Pum! Ahora, ¿podemos describir el fenómeno o el evento del paracaidista? Por supuesto que claro, que toda la vida que sí. Porque ahora tenemos los códigos y tenemos el conjunto que nos otorga esos códigos para poder expresar el lenguaje matemático de ese evento. Entonces, en estricto rigor, el paracaidista descendió 100 metros. Y yo lo voy a representar con un menos 100. Yo vivo en el piso 3. Aquí estoy. En el piso 10. Positivo. Bien. Yo bajé 2 pisos. Aquí. El subterráneo queda a un piso debajo de la superficie. Y así yo puedo representar una serie de eventos.